Dentro de iRacing existen dos puntuaciones, dos estadísticas, dos clasificaciones, si quieres llamarlo así, que nos definen como pilotos dentro de su ecosistema. El primero es el iRating, bastante conocido por todos, y el segundo es el Safety Rating. El Safety Rating va a determinar qué tipo de piloto somos, qué licencia tenemos y en qué tipo de carreras podemos participar. El iRating es un baremo que muestra nuestra posición en las carreras. Cuanto mejor iRating tengamos, significa que en las carreras solemos quedar mejor que uno que tenga poco iRating. Y el iRating, como te expliqué en este vídeo que te dejo por aquí arriba sobre cómo funciona el matchmaking de iRacing, lo único que nos va a servir es para emparejarnos a pilotos similares en una determinada serie o en una determinada carrera. Pero lo que va a determinar si podemos correr esa determinada carrera o esa determinada serie es la licencia que tengamos. Y la licencia que tengamos viene determinada por el Safety Rating que hayamos conseguido en carreras anteriores. En iRacing hay 5 tipos de licencia. La licencia Rookie, que es cuando compras el juego por primera vez, te creas una cuenta y empiezas a correr. La licencia D, la licencia C, la licencia B y la licencia A. Realmente hay otra licencia, que es la licencia de los pros, la licencia de color negro, pero que no se llega corriendo carreras oficiales como a las demás. Es un proceso un poco más largo y bastante inalcanzable para la mayoría de los pilotos mortales. Cuando te crees una nueva cuenta de iRacing vas a empezar como rookie. Cuando seas rookie no vas a ver ni cuál es tu safety rating ni cuál es tu iRating. Para salir de rookie lo único que tienes que hacer es correr 3 o 4 carreras sin incidentes. Por lo tanto, si utilizas la Mazda o la Fórmula V que tienen carreras todas las horas, es bastante fácil salir de rookie en una tarde. En una tarde haces 3-4 carreras y directamente te vas a la licencia D. Muy bien, pues ya estamos en la licencia D. Ya vamos a tener el dato de cuánto safety rating tenemos y cuánto iRating tenemos. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora tenemos que correr, evidentemente, carreras de la licencia D para poder subir de licencia. Pero, ¿cómo funciona el safety rating? El safety rating es un número que va de 0 a 4,99. Nunca vas a poder tener más de 4,99 de safety rating. Y el safety rating subirá cuanto mejor piloto seas. Cuanto más limpio seas y menos errores tengas durante la carrera, menos incidentes tendrás y más sumará el safety rating. El safety rating funciona de la siguiente manera. Cuenta los incidentes que tienes durante la carrera. ¿Qué tipos de incidentes hay? Hay 3 tipos de incidentes. Primero, salida de pista. Cuando haces un off-track te da un punto, 1x o 1x1, que se llama también. Eso es cuando haces un off-track. El segundo tipo de incidente es cuando pierdes el control del coche. Haces un trompo acelerando o lo que sea y te suelen dar un por 2. Y el tercer tipo de incidente son los choques con otros coches. Si es un choque fuerte, te van a dar un por 4. Esto también varía con el tipo de coche, porque hay coches que admiten mucho más contacto, como los TCR, que muchas veces cuando te das un golpe con otro coche, cuando hay chapa-chapa que se llama, no te dan un por 4, te dan un por 0, como diciendo, has tenido un toque. No lo consideramos muy importante, pero cuidadito, porque si tienes varios por 0, al final te van a sumar o un por 2 o un por 4. Aunque los coches admitan contacto, tampoco se puede ir a lo loco. Y en la mayoría de carreras oficiales, el límite de incidentes son 17 puntos. Esto quiere decir que si llegas a 17 durante la carrera, te van a sacar de la pista y te van a descalificar. Hay otras series que al ser un poco más largas tienen 25 y hay otras carreras como los eventos especiales que no te descalifican cuando llegas a un límite. Por ejemplo, en las 24 horas de Daytona el límite son 100, pero cuando lo superas tienes una penalización que suele ser un stop and go. Tienes que entrar en boxes, esperarte unos segundos y luego seguir.
no te descalifican, pero te arruinan la carrera. Así que hay que tener cuidadito con los incidentes, porque además de afectarte al safety rating, te pueden fastidiar una carrera. Entonces, dependiendo del número de incidentes que tengas durante la carrera, te variará el safety rating, pero ojo, no siempre varía igual, porque el safety rating depende también del número de curvas que des en la carrera. Sí, es así, los incidentes se relacionan con el número de curvas y a partir de ese dato variará más o menos el safety rating. Para dos carreras de la misma duración y los mismos incidentes, ganarás más safety rating si existen más curvas, o perderás más safety rating si existen menos curvas. Es un poco complicado de entender, pero un circuito con más curvas te beneficia a la hora del safety rating, porque el juego considera que es más complicado y entonces para el mismo número de incidentes el safety rating o baja menos o sube más. Por eso también es muy común que si haces eventos de resistencia en los que estás varias horas en el coche y los terminas, el safety rating te suba mucho porque has hecho muchas curvas. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo ganar safety rating o cómo no perderlo. Entonces, ¿cómo va a afectar eso ahora cuando queremos subir de licencia? Pues para subir de licencia hay dos requisitos que tienes que cumplir. Primero, correr las carreras adecuadas y segundo, tener el safety rating adecuado. El primer requisito, que es el de correr las carreras adecuadas, es fácil de cumplir. Tienes que correr 4 carreras de la licencia en la que estás. Por ejemplo, si estás en la licencia C y quieres subir a licencia B, tienes que correr 4 carreras de la licencia C. Por mucho que corras carreras de la licencia D, por ejemplo, no vas a subir a la licencia B. Tienes que correr carreras de la licencia C. Y el segundo requisito es tener una puntuación de safety rating adecuado. Hay dos momentos en los que se puede subir de licencia. El primero es a final de temporada y el segundo es durante la temporada. Para subir licencia o para bajar licencia a final de temporada, tienes que fijarte en esta frontera, el número 2 y el número 3. Si al acabar la temporada estás con menos de 2 de safety rating, te van a bajar de licencia. Y si al acabar la temporada estás con más de 3 de safety rating, te van a subir de licencia. Durante la temporada también se puede bajar y subir de licencia, pero la frontera varía. Para que te bajen de licencia tienes que tener menos de 1 de safety rating, o sea que tienes que ser un peligro al volante, y para subir de licencia durante la temporada tienes que tener más de 4.0 de safety rating. Así que si durante la temporada te estás acercando peligrosamente al 1.0, cuidadito. Empieza a correr limpio, sal último si quieres, no te metas en líos, ve por el asfalto, porque si no te pueden bajar de licencia. Y también por eso es muy común ver en la semana 13, que es la última semana de la temporada, a gente saliendo de boxes, gente saliendo a final de la parrilla y yendo muy lenta y sin peleas, sin arriesgar absolutamente nada, porque lo único que quieren es ganar safety rating para salvar la licencia o para conseguir un ascenso. ¿Y por qué la gente quiere tener una licencia mayor? ¿Simplemente por ego? ¿Simplemente porque queda más bonito decir soy licencia A que soy licencia B? Pues algunos será por eso también. Pero la verdad es que tener licencia diferente nos da acceso a determinadas carreras. Como podemos ver aquí, hay carreras a las que solo puedes acceder si eres licencia A, u otras a las que solo puedes acceder si eres licencia B. Por lo tanto, depende mucho también de lo que tú quieras correr. Si dices, mira, yo solo quiero correr con el Mazda, entonces siendo licencia C, porque lo máximo que puedes aspirar es a la Advanced Mazda, con ser licencia C me sirve y no tengo por qué ser licencia B o licencia A. Vale, pero si quieres correr otras cosas te van a exigir licencia B, o si quieres correr, por ejemplo, la nueva Fórmula 1, las nuevas carreras que hacen con el Mercedes, tienes que ser licencia A sí o sí. Así que buscar una licencia mejor, aparte de que demuestre, entre comillas, que eres un piloto mejor
con menos errores y más limpio, también te da el acceso a carreras que te pueden interesar. Yo, por ejemplo, de momento no me interesa mucho correr las carreras de Fórmula 1. Por lo tanto, yo que tengo licencia B, tampoco me preocupa demasiado subir a licencia A. Pero si me gustara la Fórmula 1 y si quisiera correr la Fórmula 1, tendría que subir sí o sí a licencia A y, ojo, tener mucho cuidado para no volver a bajar durante la temporada o a final de temporada, porque luego tendría que volver a subir. Y además se supone que en las carreras donde se requiere una licencia superior, la gente por lo menos tiene más experiencia en iRacing y se presupone que las carreras pueden ser más limpias o ser más entretenidas y que la gente no vaya como locos tirándote el coche en cada curva. Pero bueno, también eso, como hemos visto en muchos vídeos y como habrás visto tú en tu propia experiencia, es mucho presuponer. Hay carreras de la licencia B, en la que estoy yo, por ejemplo. Hay gente que si te dicen que es rookie y que es su primer día en iRacing, te lo crees. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido algo nuevo, que entiendas ya cómo va el tema de las licencias, que depende todo del safety rating y que no tiene nada que ver con el iRating, y que si te ha gustado, pues le des un like, te suscribas y nos vemos en la pista.